Entierros, disturbios y negociaciones estancadas. Esa es la crónica que llega desde hace días desde Israel y Palestina. En el trasfondo de la crisis, las recientes autorizaciones del gobierno israelí para la construcción de asentamientos judíos en Jerusalén Este. La presión estadounidense aumenta sobre el primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu para que haga gestos que permitan reanudar las negociaciones. La comunidad internacional apoya la creación de un Estado palestino independiente en el plazo de 2 años. Es el plan del primer ministro Salam Fayyad, que nos recibe en su despacho de Ramala, la capital de la autonomía palestina, horas después de la reunión entre Barack Obama y Benjamín Netanyahu en Washington. Fayyad es un tecnócrata que cree en la resistencia no violenta y al que por su pragmatismo y firmeza la prensa israelí ya ha bautizado como el Ben Gurión palestino. Lo que nos preocupa ahora es estar preparados para crear un Estado y nos hemos fijado un plazo de 2 años para ello desde que anunciamos nuestro programa. Pero ahora puedo decirle que para mediados de 2011 creo que estaremos preparados en términos de instituciones estatales, procedimientos de gobierno, etc. Si la ocupación no ha terminado para entonces, nuestra estimación es que habrá tanta presión sobre el proceso político que conseguiremos nuestros fines y tendrá que terminar de todas formas. El jefe del Ejecutivo palestino asegura que su prioridad ahora es dar una respuesta a la crisis de los asentamientos judíos en Jerusalén Este, iniciada con el anuncio de la construcción de 1.600 nuevas viviendas durante la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden. Una humillación, dijo la secretaria de Estado Hillary Clinton, que luego aseguró que las relaciones entre ambos países siguen sin fisuras. El caso es que Netanyahu, tras su negativa a hacer concesiones sobre Jerusalén, regresó a Israel sin su foto con Obama, en lo que se ha calificado como la mayor crisis diplomática entre los dos estados en 35 años. En total hay alrededor de 500.000 de colonos judíos en más de un centenar de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Los más problemáticos son los de Jerusalén Oriental, que Israel anexionó de facto tras la conquista de la ciudad en la Guerra de los 6 días, en 1967. 200.000 personas viven en ellos. Nosotros no hacemos esa distinción. No hay Cisjordania y Jerusalén Oriental. Existe Cisjordania, que incluye Jerusalén Este. Jerusalén Este es tan palestina como Ramala. Los asentamientos son ilegales bajo las leyes internacionales allí donde se construyen. Y le doy a Jerusalén un significado especial, y me reitero especialmente en el este de Jerusalén. Pero Israel los considera barrios de la capital. El pueblo judío construía en Jerusalén hace 3.000 años, y el pueblo judío sigue construyendo hoy Jerusalén. Jerusalén no es un asentamiento, es nuestra capital. Según la interpretación mayoritaria del derecho internacional, los asentamientos son contrarios a la Convención de Ginebra, porque al estar construidos en territorios ocupados provocan graves perjuicios a la población local. Para construirlos y comunicarlos se anexionan tierras e incluso se derriban casas. La versión israelí es la opuesta. Aseguran que la construcción en Jerusalén Este no perjudica a los árabes. La comunidad internacional, sin embargo, nunca ha reconocido la anexión de los barrios musulmanes de la ciudad. Este es ahora el principal obstáculo para la nueva ronda de negociaciones indirectas que ha propuesto la Liga Árabe, una solución de emergencia que para muchos es un paso atrás.
Realmente yo no me fijaría demasiado en si las negociaciones son directas o indirectas. Eso es algo que ocurre por falta de capacidad para asegurar el compromiso de Israel con el cumplimiento de la hoja de ruta. No solo hay que parar el crecimiento de los asentamientos ilegales, sino también detener sus operaciones militares en nuestros territorios y conseguir la reapertura de nuestras instituciones en Jerusalén Este. España, como presidenta de la Unión Europea, tiene las herramientas y la disposición para hacer que la posición de Europa se convierta en una base para que la comunidad internacional tenga mayor peso dentro del cuarteto, por ejemplo, para avanzar en las negociaciones de paz. Como presidenta, España ha sido coherente con este gran esfuerzo desde el principio. Después de todo, en la Conferencia de Madrid empezó este proceso. Es muy significativo el papel histórico que España ha desempeñado para apoyar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. In supporting the prospects of peace, security and stability in the region. Este inmenso muro separa Jerusalén Este del resto de Cisjordania. Según los palestinos, evidencia la intención israelí de anexionarse su territorio y fijar las fronteras de su futuro Estado. Esa ha sido la causa de infinidad de fracasos en las negociaciones. De ahí la intención del primer ministro Salam Fayyad de crear las condiciones para la emergencia de un futuro Estado palestino independiente, haya o no acuerdo de paz. Sin embargo, Israel rechaza frontalmente cualquier declaración unilateral. Ahora nuestra preocupación es estar listos para crear un Estado, no para declararlo. Por ejemplo, ahora necesitamos mucha ayuda externa para ejecutar nuestro presupuesto, y así ha sido durante muchos años. El año pasado nuestros beneficios y recursos gubernamentales fueron capaces de cubrir solo el 55% de nuestros gastos operacionales, salarios y otros servicios. Este año esperamos que nuestra capacidad subirá hasta el 65%. Hemos sido capaces de dar la vuelta a la situación de seguridad de una manera que pocos esperaban. Hemos tenido un gran éxito. Por ejemplo, si comparamos la situación actual con la de 2007, cuando había una grave situación de anarquía y caos, no solo en Gaza, también en Cisjordania, se aprecia una gran mejora en términos de respeto a la ley y el orden. With what exists today in terms of massive improvement in conditions of law and order. El otro frente abierto es Gaza. Salam Fayyad es primer ministro de una Palestina dividida. Su autoridad es nula en la franja gobernada por la organización integrista Hamás desde que en 2007 los islamistas la conquistaron a tiros. Hamás se opone a cualquier negociación con los israelíes y tampoco quiere firmar el documento que abriría la puerta a un gobierno de unidad nacional. Desafortunadamente no ha habido progresos recientemente. Hubo progresos que se plasmaron en un documento hecho por Egipto. El Estado que estamos buscando no es solo en Cisjordania, sino también en Gaza y Jerusalén Este. Eso es lo que deseamos. La reconciliación es un deber. Reunificar el país es un deber. El diálogo en sí mismo no es fácil. Preparar ese documento no fue fácil. El hecho que jamás no haya firmado todavía es desagradable. Han dado muchas y diferentes razones de por qué no lo aceptan. En mi opinión, ese documento es imprescindible para que la situación sea viable y haya una reunificación nacional. And then move to a better situation where we all are united.
Tanto Hamás como el gobierno palestino de Ramala se culpan mutuamente de que no se hayan celebrado elecciones que deberían haber tenido lugar a principios de año. Es algo que puede ocurrir. Mire cuántas veces las elecciones han tenido lugar en sitios como Irak, donde el ambiente dista mucho de ser el más adecuado u ordenado. Es posible que esos comicios se celebren. Las propusimos para enero, pero no se celebraron. Tratamos de hacerlo, pero jamás no quiso. Si no podemos firmar el documento de reconciliación, tendremos que celebrarlas tanto en Gaza como en Cisjordania. Recientemente varios cohetes lanzados desde la franja, como este filmado por el brazo armado del partido del presidente palestino Mahmoud Abbas, han caído en Israel. Han matado a un inmigrante tailandés que trabajaba en una granja. La aviación hebrea ha respondido con bombardeos, causando varias víctimas palestinas. Hamás ha hecho un llamamiento a la tercera intifada. He visitado los pueblos de Cisjordania donde han sucedido los enfrentamientos. Cuando vemos a nuestros jóvenes asesinados, como ha sucedido hace pocos días, en menos de 24 horas cayeron 4 de ellos, y esto supone algo muy grave. Estamos comprometidos con un camino de no violencia, y lo hacemos de toda forma posible, de una forma que desarrolle su capacidad para enfrentarse a la ocupación y la colonización. Es inconcebible una solución a ese conflicto a no ser que incluya Jerusalén como capital del Estado de Palestina. لا